Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Hartas bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús. Que el Dios de paz les bendiga ricamente en esta tarde. Bueno, ya estamos al día miércoles, hermanos, miércoles a media de semana. Damos gracias al Señor por darnos un día más de vida y por darnos esta oportunidad, hermano, de estar compartiendo su palabra, esperando que sea de una tremenda bendición para nuestra vida su palabra. Sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, hermano, nunca. Uno siembra la palabra, comparte la palabra, Dios siempre va a hacer algo con alguien que la necesita. Bendito y alabado sea el Señor. Permitan esta tarde que haya muchos necesitados de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo un tema, hermano. Vamos a tratar de hacerlo breve con la ayuda. En varios versículos que quiero compartir. Dice el tema: el precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Ese es el tema en esta tarde que vamos a compartir. El precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios que vino a morir allí en la cruz por nosotros, dando su propia vida por rescate por este mundo que nos da un peso por él. Dios nos ayude, hermano. Dios nos aumente la fe y la confianza. Vamos a ir a Mateo, hermano, que en Mateo 20, verso 28. Vamos a compartir un solo versículo aquí. Este es el tema central de esta palabra. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en los cielos, también en la tierra. Da nosotros pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal, Dios eterno, usted que tiene todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias en esta tarde por darnos la vida, la salud, por tenernos en pie en tus caminos. Gracias te damos por habernos dado el tremendo regalo maravilloso, cual es tu propio Hijo, Señor. Tu propio Hijo por rescate por este mundo que nos da un peso sobre usted, mi Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ver este tema, hermano, rápidamente. El precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. El Hijo de Dios vino a morir en la cruz, a dar su propia vida por rescate por nosotros. Lo vamos a ver a través de la palabra, hermano. Porque muchos creen que el Padre que murió en la cruz, no, hermano. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios vino a morir allí en la cruz por nosotros. Dice, tema del precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Alabanza sea el Cordero. El precio que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar allí en la cruz. Vamos a ir a Mateo, hermano, que nos dice aquí en Mateo 20, 28. Este es el versículo que vamos a estar compartiendo central. Dice, como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Bendícenos a través de ella, Señor. Bendícenos poderosamente a través de tu palabra, esperando que tu palabra traiga sanidad a nuestras vidas, traiga medicina a nuestros huesos, Señor. Que tu palabra traiga un refrigerio, un avivamiento, una fortaleza a nuestras vidas. Aumentanos la fe y la confianza, Padre, a través de tu palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos y amigos que van a compartir este video también, Señor. Bendice su vida. Bendice su familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces el tema que vamos a estar compartiendo dice, el precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Alabanza sea el Cordero. Dice el 28 dice, como el Hijo del Hombre, aquí está hablando del Mesías, del Hijo que Dios envió a este mundo a salvar. Como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida, dice, por rescate por muchos. Él vino a dar su vida Dios envió a ese corderito, a su Hijo, a morir en la cruz para rescatarnos nosotros. Y nosotros no queremos aceptar a su Hijo en nuestro corazón, cuando Él es el que murió por nosotros, dio su vida por nosotros, pero el Padre le resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo todavía por nosotros. ¡Qué tremendo amor! Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre. Bendito sea tu nombre para siempre. Vamos a ir aquí a 1 Corintios, hermanos 6:20, que nos dice el Señor. Ponga vida. Estamos viendo este tema que Cristo, el precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Aquí en 1 Corintios, ponga vida lo que la palabra del Señor nos dice en esta tarde. 1 Corintios, un solo versículo aquí. 6:20. Alabanza sea al Cordero. Ponga vida lo que dice aquí.
Dice, porque habéis sido, dice, comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alabanza sea el Cordero. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos compró. Él pagó el precio por nosotros. Él dio a su unigénito Hijo para rescatarnos nosotros. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, el Padre, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Hijo nos compró para el Padre. Alabanza sea el Cordero. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a ir aquí en Efesios, ¿qué nos dice el Señor? Ponga vida, aquí vamos a compartir varios versículos, hermanos, en Efesios. Alabanza sea el Cordero. Efesios capítulo 1, del verso 2 al 13, vamos a estar bien leyendo y ponga oído lo que la palabra del Señor nos dice aquí, hermano. Efesios 1, del 2 al 13 vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor. Ponga oído lo que nos dice aquí. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza sea el Cordero. Permítame que la gracia del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón en esta tarde. Dice, bendito, dice bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en su Hijo. Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio de su Hijo Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria en su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en su Hijo. Él dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Él nos hizo acepto en el amado, en quien, dice, tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Según en la riqueza de su gracia, dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia y gracia, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, escuche, de reunir todas las cosas en Cristo, en su dispensación, dice, del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos, dice, herencia, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según su designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo su Hijo. Alabanza sea el Cordero. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ir a Tito, que nos dice aquí el Señor, en Tito, capítulo 2. Ponga oído. Estamos viendo este tema. El precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Alabanza sea el Cordero. Aquí en Tito, capítulo 2, del 13 al 15, vamos a leer, hermano, ponga oído lo que el Señor nos dice aquí. Guardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios, el Padre, y del Salvador Jesucristo, su Hijo, quien se dio, dice, a sí mismo por nosotros, para redimirnos, dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad y nadie te menosprecie. Alabanza sea el Cordero. Qué hermosa es la palabra del Señor. Dios nos ayude y nos conceda su gracia, hermano, para que podamos poner toda nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios, en el verbo que se hizo carne por nosotros, y podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Como dijo el Señor, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Alabanza sea el Cordero. Vamos a ir aquí a Hebreo, ¿qué nos dice el Señor? Ponga oído. Vamos a tratar de hacerlo breve, este tema ya van 9 minutos. Pero no quiero pasar más de unos 15 minutos, hermano, para que sea de gran bendición para nuestras vidas. Dice aquí en Hebreos 9:12, ponga oído lo que nos dice el Señor. Hebreos 9, capítulo 12. Ponga oído, dice. Y no por, dice, y por la sangre de, no por la sangre de machos cabríos, dice, ni de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre,
entró una vez, dice, para siempre en el lugar santísimo, habiendo, dice, obtenido, dice, la redención eterna, habiendo obtenido eterna redención. Porque así la sangre de los machos toros, de los machos cabríos, dice, la ceniza de la becerra, dice, reciada, dice, a los inmundos, dice, santificada, dice, para la purificación de los carneros, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivos, al Padre. Alabanza sea el Cordero. Bendito y alabado sea su santo nombre. Vamos a ir aquí a Romanos 3, que nos dice el Señor. Ponga oído. Estamos viendo este tema. El precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Vamos a ir aquí, que nos dice en Romanos, capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos aquí, hermano. 24 al 25, que nos dice. Escuche. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, dice, la redención, que es en Cristo Jesús, su Hijo, a quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, dice, su justicia a causa de haber, dice, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escuche. Con la mira, dice, de manifestar, dice, en este tiempo, dice, su justicia, a fin de que Él sea, dice, el justo, y el que justifica, y al que es de la fe de Jesús, su Hijo. Alabanza sea el Cordero. Bendito y alabado sea su santo nombre. Qué hermosa es la palabra del Señor. Vamos a ir, hermano, ¿qué nos dice aquí el Señor? En Primera de Timoteo. Lo que ya vamos a estar terminando el tema, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Ponga oído lo que nos dice aquí el Señor. Primera de Timoteo 2, 5. Escuche. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo su Hijo, que se hizo hombre. Alabanza sea el Cordero. ¿Y por qué le adoran como el Padre si es el Hijo? Dice claramente, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se hizo hombre por nosotros. La palabra de Dios, el verbo de Dios que se hizo hombre por nosotros. Dice, el cual se dio, dice, a sí mismo en rescate por todos los que, cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro a los gentiles en fe y en verdad. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a terminar con este versículo, hermano, este tema, con Romanos, capítulo 8, del 1 al 3. Con esto vamos a estar terminando este tema, hermano. El precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Él pagó el precio por nosotros. Nosotros merecíamos esa muerte, pero Él pagó el precio por nosotros, Él tomando nuestro lugar. Bendito sea el Señor. ¡Qué amor tan grande! Escuchen lo que nos dice aquí, con esto vamos a estar terminando este tema. El precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida. Vamos a terminar con Romanos 8, del 1 al 3. Ponga oído lo que nos dice aquí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús, su Hijo. Los que no andan, dice, conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, su Hijo. Me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era, dice, imposible por la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Escuche, estimado amigo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Alabanza sea al Cordero. Bendito sea su nombre para siempre.
que el ocuparse, dice, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco se pueden, a los que viven, dice, según la carne, no pueden agradar a Dios. Vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Alabanza sea al Cordero. Y si el Espíritu, dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Qué hermosa es la palabra. Padre, te doy gracias en esta tarde por estar compartiendo una porción de tu palabra. Bendícenos a través de ella, bendice a todos mis hermanos y amigos que van a ver este mensaje, Señor, que estamos viendo este tema esta tarde, Padre. El precio lo pagó Cristo en la cruz, dando su propia vida, tu Hijo. Gracias te doy, Padre, en esta tarde. Bendice a todos mis hermanos y amigos que van a oír tu palabra, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, bendice sus corazones, sus almas, su espíritu. Señor, levanta a aquel que está decaído, aquel que está desanimado, aquel que está triste, aquel que se ha apartado de tus caminos. Vuélvelo, Señor, a tus caminos, en tu amor, en tu misericordia. Gracias te doy, papito lindo, por darnos a tu Hijo Jesucristo a morir allí en la cruz por nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre para siempre. Amén y amén. Estimado amigo, si en esta tarde tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, voy a hacer una oración de fe por ti. Si vas a ver este video hasta el final, Dios va a bendecir tu vida. Y si le abres la puerta de tu corazón al Señor, Dios va a bendecir no solamente tu vida, sino tu familia. Padre, en esta hora voy a orar por aquellos que no te han aceptado, Señor. Si en esta tarde abren su corazón, bendice su vida y bendice su familia. Haga esta oración, estimado amigo, conmigo, si usted nunca ha aceptado a Cristo en su corazón como su único Salvador personal. Señor Jesús, en esta tarde he oído, Padre, tu palabra. Me humillo delante de tu presencia. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir allí en la cruz por mis pecados. Yo merecía morir allí en la cruz, pero murió tu Hijo Jesucristo allí en la cruz. Pero doy gracias, Padre, por haberlo levantado al tercer día y ahora está allí delante de tu presencia intercediendo por mi vida. Lo acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, conocidos y desconocidos. Acéptame, Señor, como tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame sabiduría e inteligencia para escudriñar tu palabra, entenderla, comprenderla y ponerla por obra en mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se ha hecho esta oración, estimado amigo, el Dios de paz te bendiga, el Dios de paz te bendiga y el Dios de paz te bendiga. Bendiciones para todos mis hermanos que van a ver este video y permita, hermano, que podamos entender y comprender que el Hijo murió allí en la cruz, pero el Padre lo resucitó al tercer día. Bendito y alabado sea el Señor. Bendiciones.